Jesús. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Dale la gloria a Él. Aquel que es fiel, aquel que es bueno. Y mientras le aplaudí, decirle gracias, Señor. Gracias, Jesús, por tu presencia. Gracias porque sos real en nuestras vidas. Gracias, Jesús. Gracias te damos, Señor. Puedes ir en tu lugar, decirle gracias, Señor. Gracias porque así como he orado en esta tarde, he creído en mi corazón. Gracias, Señor, porque hoy lo que te he pedido no solamente lo cumplirás conforme a tu voluntad, sino que derramarás algo especial sobre mi vida. Dale, decirle ahí en tu lugar, Señor, obrar en mi vida, obrar en mi corazón, Señor. Que no quede solamente en una petición, sino que queden frutos para tu gloria y para tu honra. Muchas gracias por tu presencia, Señor. Y hoy te creemos y te damos toda la gloria y toda la alabanza solamente a ti. A ti, el único merecedor de recibir el corazón rendido y humillado delante de ti, Señor. Tuya, y como dice tu palabra, tuya es la gloria, tuyo el poder, tuyo es mi vida, Señor Jesucristo, y a ti, solamente a ti te alabo. En tu nombre precioso te damos muchas gracias. Amén, amén y amén. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Saludante que te sientes al que tenés al lado si llegó recién. Bendecirlo en el nombre del Señor. Damos gracias al Señor por esta hermosa tarde. ¿Cuánto estamos contentos de estar en la casa del Señor? Estamos felices de poder compartir alabanza, adoración. Una vez que saludes, toma tu asiento, toma tu lugar. Damos gracias porque el Señor ha sido tan bueno. Como se oraba recién, el Señor no nos hace faltar nada, y cómo no agradecerle y cómo no honrar el nombre del Señor. Amén. Así que bueno, estamos muy contentos de vernos, de reunirnos como iglesia, como cuerpo del Señor, para alabarle, exaltarle a Él, pero también para escuchar su palabra. Recién nos orábamos al Señor respecto a esto, ¿no? Queremos escuchar tu palabra. ¿Cuánto estamos dispuestos a escuchar la palabra del Señor? Decirle, además de ser una persona agradecida, además de venir a la casa del Señor con un corazón predispuesto a que el Señor transforme nuestras vidas, obre en nuestros corazones, también queremos en esta tarde que el Señor nos hable. Así que le damos muchas gracias al Señor por este tiempo especial en el cual podemos estar en su presencia. Pero quiero que juntos podamos compartir la palabra del Señor. Hemos transitado semanas especiales en el nombre del Señor, donde el Señor ha sido tan bueno, tan fiel en cuanto a poder venir hasta su casa y poder escuchar palabra del Señor. Desde esta mañana, siempre los miércoles son especiales porque desde tempranito nomás que se está compartiendo la palabra del Señor, así que podemos sentir la presencia de Dios. ¿Cuántos pueden sentir la presencia de Dios? ¿No? De decir, yo vine hasta este lugar y en cada alabanza, en la oración, en cada momento, sentir y abrazar la presencia del Señor es lo que nos llena de su paz. Quiero que juntos podamos meditar en la palabra del Señor. Damos gracias porque cada vez que el Señor nos permite reunirnos, Él es fiel con su palabra. Y todavía transitamos esta etapa de comprender cuán importante es para nosotros el vivir conforme a lo que Cristo estableció para nosotros como la iglesia. El Señor nos ha puesto, nos ha plantado en este lugar. Siempre recordamos en el nombre del Señor aquellas cosas que el Señor hizo en nuestras vidas y cómo llegamos a conocer al Señor, y que por diversas circunstancias siempre me gusta recordar o pensar en esto. ¿Cuántos testimonios hay aquí presentes hoy día, ¿no? De cuántas cosas el Señor nos sacó, nos trajo. Algunos dicen, bueno, yo viví tal situación. A mí me encanta a veces escuchar testimonios, no solamente testimonios momentáneos, sino de lo que el Señor hizo en nuestras vidas. Yo recuerdo en una oportunidad haber escuchado, ya lo he contado en otros momentos, pero dijo una persona referente a la Argentina, como el público se renueva, hay que contar las historias una vez más. Pero siempre cuento aquellos momentos que he tenido en mi vida donde de repente me asombro demasiado. Para los que no me conocen quizás demasiado o mucho,
Yo nací en una cuna cristiana, es decir, que desde muy chico conozco al Señor, desde muy recién nacido me presentaron el Evangelio, aunque lógicamente tuve un momento particular donde tuve que decidir honrar al Señor, servirle y entregarle mi vida por decisión propia. Pero desde muy chico que transitaba, de hecho he corrido en esta iglesia, en esta casa. Me han tirado las orejas en esta casa por portarme muy bien. Así que conocí al Señor desde muy joven. Pero cuando empecé a crecer, empecé a vincularme con ciertas personas, sobre todo en el tiempo cuando uno empieza a conocer las vidas y las vivencias de otras personas. Para mí, en mi niñez, cuando empecé a crecer, me era muy difícil imaginarme una casa donde no fueran a la iglesia. Para mí era algo cotidiano. Nos pasa ahora como familia con nuestra hija Maggie, que ella piensa igual, es como que todo el mundo va a la iglesia. Es como todas las personas van al supermercado, todas las personas van a la escuela, todas las personas van a la iglesia. En su concepto ella tiene eso, es algo que se vive todos los días. Entonces cuando comencé a crecer me empecé a dar cuenta de que no todos vivían la misma vida que uno llevaba. Hasta que de repente llegué al tiempo de estudiar en mis primeros años de instituto bíblico, donde de repente me empecé a vincular y conocer a mucha gente, a muchas personas que habían pasado por distintas etapas. Y algunos de ellos decían, yo te voy a contar mi testimonio, de dónde Dios me sacó. Y empezaba a contar un sinfín de cosas que yo digo, es impresionante. Yo no sé, iba a traer una imagen de un personaje que quizás algunos no lo tienen muy presente, pero hay una película infantil, familiar, que se llama La Era de Hielo, no sé si alguien la ha visto, pero tiene varias secuelas, y en una de las películas sale un animalito que no sé qué lo que es, pero tiene un parche en el ojo. No sé si alguna vez lo ha visto, ni siquiera me recuerdo el nombre. Iba a traer la imagen para ver si alguien se recordaba. Pero este animalito, este personaje, le pasa las mil y una. Y a veces es un poco, yo creo que tiene como alguna parte del corazón medio argentino, porque lo exagera por demás. No solamente estuvo al borde de la muerte, sino que moría y revivía. Era una cosa impresionante la cantidad de circunstancias malas que le pasaba en la vida y cómo él las enfrentaba. Se enfrentaba a las peores batallas, se enfrentaba a las peores situaciones. Y tuve con el paso del tiempo, en mis primeros años de instituto bíblico, a personas que habían tenido testimonios similares. Dios los sacó de la muerte, Dios los libró de asesinatos, Dios los libró de haber fundido un país. No sé cuántas cosas habían vivido, pero decían al último, Cristo rescató mi vida. Y el que estaba al lado decía, yo no me voy a quedar atrás, yo tengo que contar un testimonio más fuerte. Así que el otro no solamente casi fundió un país y casi el Señor lo libra de la muerte, sino que el otro casi funda el mundo entero. Y no solo que casi llega a la muerte, sino que murió y resucitó como este personaje de La Era de Hielo. Hasta que llegaba mi turno y yo decía, ¿qué puedo llegar a contar que supere el testimonio de estos? Es como, ¿qué podría llegar a experimentar? Era como, hasta a veces se me cruzaba por la mente decir, ¿qué película he visto? Quizás ha pasado alguna película particular, digo, y la cuento como si fuera una historia mía. Sin embargo, con el tiempo comencé a comprender que no se trata puntualmente del testimonio en sí y de dónde Dios nos ha sacado, sino es glorificar al mismo Dios. Y aprendí a contar mi testimonio de cuántas cosas pude hacer en el Señor, de poder vivir y experimentar ciertas cosas que me trajeron muchas bendiciones para mi vida y también glorifican a Dios. Sin embargo, una de las personas que tiene un testimonio sumamente profundo se encuentra en el libro de Hechos capítulo 26 y es el apóstol Pablo. Y quiero invitarte a que juntos podamos abrir nuestras Biblias y podamos meditar en ellos. La Biblia, la palabra del Señor, mientras vamos buscando ahí Hechos capítulo 26, la Biblia nos recuerda en el primer capítulo de Hechos, a ver si alguien se lo recuerda y lo leemos todos juntos, y si no, casi que no hace falta leerlo porque lo vamos a saber de memoria. Dice el libro de Hechos capítulo 1 versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, va de nuevo,
Va de nuevo, porque algunos lo están buscando. Bueno, ahí apareció, pero si lo tenemos ahí todos juntos lo vamos a leer en el nombre del Señor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y me seréis testigos, y dice, en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. El Señor habla específicamente del poder que iba a ser derramado a través del Espíritu Santo, que iba a ser similar al poder que le había sido otorgado por el mismo Espíritu a Jesús y que pudo hacer cosas maravillosas. Recién cantábamos esa hermosa canción, dice, grande eres tú, Señor, maravillas haces tú. ¿En cuánto de nosotros el Señor ha hecho maravillas? Qué lindo es cuando podemos experimentar las maravillas del Señor, la grandeza del Señor. Sin embargo, todo es mérito del Espíritu Santo. Cuando uno dice, yo recibo poder, yo recibo lo que el Señor quiere hacer en mi vida, todo es mérito del Espíritu Santo. Pero cuando la Biblia presenta este versículo y nosotros lo leemos como testigo, a veces nosotros relacionamos a testigos oculares. Y presentamos esta idea que nosotros tenemos en mente como testigo. Justamente en el día de ayer me pasó algo particular de que yo siempre he escuchado, mientras vas buscando ahí el libro de Hechos capítulo 26, he escuchado muchas oportunidades de gente que pierde cosas y de repente dice, yo hace poco escuché a uno, hace unos meses atrás, que había perdido su billetera. Y dijo, la perdí y bueno... Y él supo decir, pero el quien lo haya encontrado que le sea de bendición. Y yo por dentro digo, pero no, ¿cómo de bendición? ¿Qué es ese tipo de bendición? Dice, no puede pasar una cosa así. Y esta persona me enseñó y me dijo, no, porque alguien seguramente lo necesitaba y Dios está en el asunto y no va a pasar nada. Y hasta uno le decía, bueno, más vale, son cosas que pasan, van y vienen. Y en el día de ayer me tocó vivirlo en carne propia. Perdí la mía, con todo adentro. Y empecé a revisar todo. Y vio cuando uno hace el camino, el recorrido del día. Digo, ¿por dónde anduve? ¿Con quién estuve? ¿Con quién hablé? Hice ejercicios para la memoria. Digo, a ver, ¿dónde estuve? Y se me vino a la mente tener que decir, pero al que lo haya encontrado, que le sea de bendición. Todavía no lo digo de corazón, lo he dicho para afuera. Pero yo creo... que quien lo haya encontrado le sea de bendición. Mi documento y todas las cosas que tiene adentro, que le sea de bendición. Pero de repente, en esa desesperación que había encontrado, lógicamente después me tuve que autodecir lo que siempre decimos, bueno, el Señor está en el asunto, no pasa nada, son cosas que pasan, que van y vienen. De repente, entre esas cosas, me tocó empezar a buscar y digo, pero alguien tiene que haber visto algo. Alguien tiene que haberla visto. ¿Cómo puede ser que una persona no se vaya a dar cuenta? Y digo, no puede ser que en la Argentina haya una persona que la vaya a encontrar y viendo un DNI con una dirección no la vaya a devolver. Todo esto lo estoy diciendo por si alguien la encuentra, es mía. Pero de repente yo digo, tiene que haber alguien que haya visto. Tiene que haber habido personas alrededor. Y nosotros pensamos que testigo tiene que ver con esto, de alguien que da un testimonio particular. Pero cuando vamos al griego, recordando que la Escritura tuvo un idioma particular en el cual fue entregado, del cual es muy profundo como el griego koiné, del cual se escribió las Escrituras, y es un lenguaje que lógicamente es mucho más amplio que nuestro castellano, así que nosotros encontramos en nuestra Biblia la palabra testigo, y nosotros podemos relacionar testigo con muchas cosas, pero la palabra original es martus, que martus viene del término del cual nosotros podemos conocer o traducir como mártir. Por lo tanto, cuando el libro de Hechos presenta y dice, recibirás el poder del Espíritu Santo y me seráis testigos, dice la palabra, y serán mis mártires. Es decir, que quienes recibieron este mensaje entendieron ese concepto más que el del testigo como nosotros lo relacionamos hoy día. Quienes estaban allí a punto de recibir esta promesa, recibieron la palabra y me serán los mártires en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, ¿qué significa esto de ser un mártir? Bueno, cuando nosotros analizamos un poco la palabra mártir, es aquella persona que por una causa, por una razón muy valerosa, por lo menos para la persona, no solamente pone a disposición ciertas cosas, sino que pone hasta su vida
a disposición de eso. Pone hasta su vida. Recién cantábamos una canción que vino como anillo al dedo, solemos decir, y esa es la obra del Espíritu Santo. Porque recién cantábamos esa canción que dice, te amo más que a mi vida. ¿Cuánto la cantábamos recién? Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más. Pero ¿qué pasaría si el día de mañana el Señor pidiera tu vida a causa de Él? Alguno diría, de verdad diría el Señor, te amo más que a mi propia vida. Es decir, que pongo a Dios por encima de mi vida. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Una cosa es profesar que amamos a Dios mucho más que nuestra vida. Y otra cosa es verdaderamente vivir la prioridad de Dios mucho más que nuestra vida. El domingo pasado por la tarde compartíamos también la palabra del Señor y el sábado anterior el pastor nos hablaba respecto a este principio. Y nos decía de que fuéramos personas determinadas a 4 cosas, determinados a obedecer, determinados a seguir en el camino del Señor, a servir al Señor, pero por cuarto y último, a dar la vida por el Señor. Dar la vida por el Señor implica que el Señor no es parte de nuestra agenda. A veces estamos, yo no sé si fue producto de la pandemia o qué, pero me ha pasado y hasta inclusive no quiero ser esclavo de esa frase. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar a personas, dígame si alguna vez lo escuchó, no sé si es usted o no, pero si alguna vez escuchó, a personas que dicen, no tengo tiempo. ¿Alguna vez lo escuchó? No tengo tiempo. Che, pero nos podemos juntar para... estoy a full, no tengo tiempo. ¿Y podemos hacer todas las cosas? No puedo, tengo 1000 cosas para hacer. Y escuchaba a alguien en estos días que hablaba de la realidad que tiene este principio, que cuando uno quiere hacer algo se hace tiempo. Los que están enamorados todavía, aquellos que se hacen un tiempo y dicen, no, necesito, no sé, tengo 1000 cosas, pero con tal persona me tengo que encontrar. Con los amigos, a las prioridades esas que no edifican para nada, que uno dice, no es necesario, pero me hace bien, así que me hago un ratito porque eso me hace bien. Así que la cuestión de tiempo es una cuestión de prioridad de nuestra vida. Si alguien dice, no tengo tiempo para orar, en realidad es porque no es su prioridad. Si alguien dice, no puedo hacer esto en el Señor, es porque no es su prioridad. Porque aquellas cosas que son nuestra prioridad, hay tiempo o hacemos el tiempo. Sin embargo, estamos acostumbrados o atrapados en agendas sumamente cargadas de cosas, en muchas actividades, en muchos quehaceres, en mucha información. Mire, querido hermano, hay un gran problema que quizás lo podemos compartir entre todos. Quizás alguien diga, a mí no me pasa. Pero no le sucede que nos cargamos de información. Yo en estos días decidí algunas redes sociales ni entrar a verlas. Porque cada uno quiere dar su opinión, cada uno quiere dar su verdad y estamos cargados de información. Y llega un momento donde decís, ¿cuándo es tu momento de que tengas la mente disponible para el Señor? Para que Dios te hable. ¿Cuál es el momento que apartaste para el Señor? Porque estás en tus actividades, cuando tenés tiempo libre entras a las redes, cuando no estás en las redes estás con tus amistades, cuando no estás con tus amistades estamos en 1000 cosas. Pero la Biblia nos enseña que cuando el Señor le dijo, y ustedes serán mártir, es decir, serán los mártires del Evangelio, darán su vida entera. Recibirán las mejores cosas por el Evangelio, pero también aquellas que afectan a nuestra vida, tales como tener que dejar sus oficios. Algunos de estos apóstoles y primeros cristianos tuvieron que dejarlo todo. El libro de Hechos es característico porque dice la palabra del Señor que cuando comenzó la iglesia, la gente venía y traía todo a los pies de los apóstoles porque tenían todas las cosas en común. No les importó más nada que servirle al Señor. Sin embargo, aún así, cuando el Evangelio se trata de salvar vidas, el libro de Hechos capítulo 1 les hace recordar a los primeros apóstoles que todo comenzó diciendo, y me serán testigos, y serán los primeros mártires. Por lo tanto, Pablo nos enseña esto en el libro de Hechos capítulo 26, del versículo 4 en adelante, vamos a leer en el nombre del Señor.
Dice, todos los judíos saben cómo he vivido desde que era niño, desde mi edad temprana entre mi gente y también en Jerusalén. Ellos me conocen desde hace mucho tiempo y pueden atestiguar, si quieren, que viví como fariseo de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Y ahora me juzgan por la esperanza que tengo en la promesa que Dios hizo a nuestros antepasados. Esta es la promesa que nuestros 12 tribus esperan alcanzar adorando a Dios con diligencia día y noche. Es por esta esperanza, oh rey, por la que me acusan los judíos. En esta oportunidad, Pablo se encuentra una vez más siendo afectado, siendo acusado, siendo interrogado, siendo privado de ciertas cosas por predicar el evangelio. Sin embargo, Pablo comienza a decir lo siguiente, y este primer punto para desarrollar en esta tarde-noche en el nombre del Señor. Hay un poder en cuanto a nuestro testimonio. Yo siempre recuerdo que cuando la palabra del Señor nos habla respecto a vivir conforme a las Escrituras, o el libro de Salmo 119 que dice, lumbrera es a mi caminar tu palabra. ¿Cuántos recuerdan ese mensaje del Señor, no? Que la palabra del Señor nos indica por dónde debo de andar y qué debo de hacer. Pablo lo entendió y comenzó a tener una vida en Cristo que fue transformado. Pero cuando uno analiza las Escrituras, y más adelante podemos recordar, aquel Saulo que en algún momento perseguía a los cristianos, ahora le toca estar del otro lado. Yo siempre hablo sobre esto y me trato de imaginar, aunque cuesta. Yo siempre recuerdo a aquella persona que oraba mucho porque viniera un familiar suyo a los pies de Cristo y oraba y oraba y oraba. Y de repente decía, no quiero que se convierta, quiero que se convierta, quiero que se convierta, porque es un desastre. Siempre hablaba del desastre que era ese familiar, es un desastre, no hace nada, está perdido. ¿Vieron cuando hemos escuchado la frase, es un caso perdido, es un árbol torcido, ya no tiene remedio? Es como capilla de pueblo chico, no tiene cura. No se puede hacer nada, porque es una persona que ya ha perdido todo. Sin embargo, cuando conoció al Señor y testificamos porque lo vimos cruzar por la puerta a este familiar, de repente este familiar se convirtió de tal manera que de la nada se convirtió. Y esta persona estaba feliz y daba testimonio y daba gracias. Menos mal que llegó, menos mal que conoció a Cristo, menos mal que compartimos ahora el evangelio. Hasta que de tal conversión un día comenzó a levantar las manos, un día comenzó a cerrar los ojos, un día comenzó a escudriñar la palabra, otro día pasó por las aguas del bautismo y cuando quisimos acordar estaba sirviendo en la iglesia y la persona que había orado por él dijo, no vaya a ser que este ahora sirva mejor que yo. No vaya a ser que ustedes le crean de verdad, porque yo sé lo que era antes. ¿Le ha pasado alguna vez? Yo supongo que muchos han tenido que experimentar eso en sus vidas. Tener que presentarte después de bautizado, después de renovado en el Señor, después de convertido, después de ese retiro donde el Señor marcó tu vida, te tuviste que presentar a tus familiares y conocidos. Y vos ya ibas con otro semblante, con otra palabra, con otro saludo. Ya decíamos Dios te bendiga por todas partes. Y de repente los amigos tuyos, tus conocidos, tus familiares te decían, ¿y vos de dónde has salido? Si vos eras uno de los nuestros. Saulo tuvo que dejar ese estilo de vida de la secta más religiosa que había para los judíos en aquel entonces, como eran los fariseos, como eran aquellas personas que discutían y andaban con piedras en la mano para cumplir la ley. Y un día, estando de esta vereda, se tuvo que cruzar a la otra y conoció a Cristo y comenzó a predicar el evangelio. Y ahora, estando de la otra vereda, se puso de enemigo a los suyos. Es decir, que no había un punto medio. Quieras o no, el testimonio tiene que resaltar en nuestra vida. Dice la palabra del Señor que en el capítulo 1 del libro de Hechos, el ser testigo hasta lo último de la tierra implicaba para Pablo tener que dejar su tierra, tener que dejar sus lugares. Fue uno de aquellos apóstoles que dejó su tierra, embarcó y se fue ciudad por ciudad a predicar el evangelio, cumpliéndose la promesa del capítulo 1. Fue el mártir
de aún en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Él lo comprendió. Pero lo primero que quiero que podamos quedarnos y guardarnos en nuestro corazón es justamente el poder de nuestra vida transformada en Cristo. Hay un poder en lo que el Señor hizo en tu vida y no lo podemos dejar como si nada. Mire, a mí me gusta resaltar un poco sobre esto, de comprender que nuestro testimonio no es lo importante, sino que es lo que ayuda a poder reflejar lo que Dios es. Para Pablo le era un beneficio, le era algo transformador que la gente viera. Y él decía en los versículos que acabamos de leer: si ustedes fueran y le preguntaran a los míos, a los que me vieron crecer, si ustedes fueran hasta Jerusalén, si ustedes fueran a los judíos y le preguntan cómo fui yo, verán lo que Dios hace. Mirá el que tenés al lado, si tenés a alguien al lado. Mirá lo que Dios hace. Le falta, dice uno. Al mío que tengo al lado le falta un poco de cocción. Pero es lo que Dios hace. Y quizás nosotros nos conocemos aquí, porque acá está lo interesante. Quizás nosotros nos conocemos en este ámbito. Veo que algunos es como, yo recuerdo siempre uno de los testimonios que escuché de alguien que era muy, muy del Señor, muy cristiano, muy espiritual, una persona muy dedicada a los asuntos del Señor, con una integridad en su corazón, una persona que sinceridad en su vida, era una casi que no pertenecía a nuestro redil. Y de repente cuando comencé a compartir con esta persona, un día cuenta su testimonio y me dice: si ustedes supieran de dónde me sacó el Señor, y comenzó a contar su testimonio. Y empezó a contar y dice: mirá, y tengo algunas secuelas de esto. Empezó a mostrar algunos tatuajes que se había hecho medios raros, y comenzó a mostrarnos fotos y comenzó a contarnos ciertas historias. Yo digo: pero ¿cómo puede ser? Pero te han cambiado, pero rotundamente. Ese es el poder del Señor. Cuando las Escrituras nos habla del viejo hombre y el nuevo hombre, tiene que ser en nuestra vida ese reflejo. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir: mira, anda a preguntarle a los que me vieron antes y vas a ver que el Señor hizo algo en mi vida? El problema está que en algunos, si nos preguntaran a nuestros antepasados cómo éramos, dicen: está igual. Conoció al Señor. Hasta algunos familiares por ahí pueden llegar a venir y decir: pueden volverlo a bautizar porque estaba fallado todavía el asunto. No pasó nada. Creímos que iba a pasar todo, pero resulta ser que sigue igual. Pero una vida transformada, una vida diferente, es ser ese testigo de lo que Dios hace en nuestras vidas. Pablo se presentaba como su credencial, era como su aval, era como: yo era esto. Y si ustedes me ven que hoy día soy capaz de predicar el evangelio de tal manera que tengo hoy esposas en mis manos, significa que Dios hizo algo en mi vida. Que hayas tenido que renunciar a ciertas cosas, que hayas tenido que cambiar ciertos hábitos, que hayas tenido que cambiarte aún de vereda y cambiar hasta inclusive de amistades y de ciertos vínculos, significa que estás siendo testigo del Señor. Pablo lo comprendió. Él entendía mi vida, como siempre nos enseña nuestro pastor. La primer Biblia que toda persona va a conocer primeramente es nuestra Biblia. Es nuestra vida reflejada conforme a la palabra del Señor. Quien no vive la palabra de Dios es una persona que simplemente se está llenando de conocimiento, pero no la puede vivir. No puede experimentar con su vida el testimonio de las Escrituras. Que no hace falta que siempre tengas, la persona después de convertirse va a indagar y ahondar en la palabra del Señor y a estudiarla y a analizarla. Pero nuestra vida es lo que le sirve al Señor como testigos, y me serán testigos. Obviamente nadie le quita el poder de la palabra del Señor, pero si no, sería fácil entregarle la Biblia a todo el mundo, que todo el mundo la lea. Pero el Señor preparó nuestra vida con ese propósito de ser testigos de Él. Que tu vida sea el reflejo de la transformación que Dios hizo en tu vida.
la transformación que Dios hizo en tus hijos, la transformación que Dios hizo en tus hábitos, tus pensamientos, en tu manera de hablar. Dios hizo algo en mi vida. Así que ese testimonio es nuestra mayor prédica. Nuestra manera de vivir las transformaciones que día a día el Señor hace en nosotros es nuestro mayor testimonio. Segundo, versículos 9 y 11, dice la palabra del Señor. Pues bien, dice Pablo, yo mismo estaba convencido de que debía hacer todo lo posible para combatir el nombre de Jesús de Nazaret. Eso es precisamente lo que hice en Jerusalén. Con la autoridad de los jefes de los sacerdotes, metí en la cárcel a muchos de los creyentes y cuando los mataban yo manifestaba mi aprobación. Muchas veces anduve en la sinagoga, de sinagoga en sinagoga, castigándolos para obligarlos a blasfemar. Mi obsesión contra ellos me llevaba al extremo de perseguirlo incluso en ciudades del extranjero. Este era Saulo. Este era aquel que estaba renegado con el nombre de Jesús de Nazaret, que se encargaba de ir sinagoga a sinagoga para obligar a las personas a blasfemar contra el nombre del Señor. Imagínese ese grupo de personas que en alguna oportunidad habrán tenido familiares que perdieron la vida a causa de un Saulo. Aquellos que de repente se enteraron de las noticias de lo que Saulo hacía y un día, estando así reunido como nosotros mientras cantábamos, entra Saulo. ¿Quién se quiere sentar al lado de él? Y entra Saulo a la congregación. Entró Saulo, se presentó. Dice las Escrituras que hubo una persona que apostó en él, y más que en él, en la obra del Señor, en él, y fue Bernabé. Bernabé fue aquella persona que tuvo que acudir e interceder por Pablo y decir, yo le creo en el testimonio que Dios ha hecho en su vida. Y gracias le damos al Señor por aquellas personas que han estado en nuestra vida para justamente poder ser lo que hoy día somos. Y esto es lo segundo en el nombre del Señor. Poder contar con personas que acompañen nuestro testimonio en esta vida. Pablo fue aquellas personas que tuvo la capacidad de preparar a otros, de doblegar en cuanto a responsabilidades. Dice el libro de Tito, y a uno de los pastores que preparó en Creta, le dice a Tito, yo te dejé ahí para que vos prediques y te mando esta carta para que te animes y sigas adelante. Porque Pablo había experimentado lo que era tener a personas que alimentaban su vida, que alimentaban su llamado, que alimentaban el poder que había en él. Aunque en muchas ocasiones la gente lo iba a juzgar, se tuvo que ganar a los suyos. Ahora estaba del otro lugar, ahora estaba del lado de enfrente, y él tenía que darlo todo para dar testimonio de que verdaderamente Dios estaba con él. Y fue tan grande el mover del Señor que su vida salvó a muchos. Su testimonio, su mensaje, su labor alcanzó la vida de muchos. Sin embargo, tuvo personas que estuvieron allí, que sabiendo de su vida, de su testimonio, de lo que él era, que no es cosa simple, acabamos de leer, que cada vez que se entregaba una vida a causa de Saulo, él se gozaba y autorizaba que eso sucediera. Yo me imagino a veces un poco en mi mente las situaciones que habrán pasado, las imágenes que habrán pasado en la vida de Pablo al saber lo que había cometido. Una de las razones, no quiero entrar en este tema porque ya nos quedan breves minutos para cerrar, pero una de las herramientas que el diablo utiliza en nuestra vida es justamente la culpabilidad. Cuando de repente no podemos vivir el Evangelio y vivir la palabra del Señor porque todo el tiempo te hace recordar, pero vos no te olvidás de dónde saliste. La misma persona que dice, pero el público se renueva, dice, no soy rencorosa, soy memoriosa, dice esta persona. Y la memoria a veces es un beneficio para nosotros, como para, por ejemplo, saber dónde dejaste la billetera. Vuelvo otra vez, perdón, mi querido hermano. La memoria es buena a veces tenerla
intachable en nosotros. Hacer ejercicios para, no sé si le ha pasado alguna vez de que, ¿cuántos son? Casi el 80% de esta congregación no se hagan los jóvenes. Son los que en su adolescencia y juventud no tuvieron celular como los de ahora. Antes te venía, sí, ¿no es cierto, mi hermana? Ahora pasame el contacto. Antes te tenías que saber los números de memoria. Y te sabías los números de tu papá, de tu mamá, los números de documentos, los números de... Y ahora a mí me pasa que me dicen el número de documento de otra manera de la que yo siempre la digo y no es mi DNI. Me cambian los números y lo dicen de otra forma y yo digo, no es mi número. ¿Pero y cuál es tu número? Lo digo como a mí me sale y me dice, pero es el mismo. No es el mismo, porque yo ya me lo sé de una forma. ¿Se ríe porque les pasa lo mismo? Porque es ridículo lo que me pasa. Y hoy a veces damos flojito de memoria. Pero hay una persona que nos hace recordar, y ese es Satanás, que nos hace recordar nuestra situación del antepasado. Nos saca nuestros antecedentes y te dice, pero no te olvides esto que hiciste. No te olvides a cuánta gente dañaste. Saulo dañó a muchas familias. Saulo se ganó quizás el rencor de muchos, aunque lógicamente, siendo cristianos, ellos entendieron por qué razón. Ahora le tocaba a Pablo vivirlo y experimentarlo. Y entendía y se había puesto en esa empatía de decir, ahora entiendo lo que vivieron aquellos a los que yo perseguí. Y lo que era darlo todo por el evangelio. Yo me lo imagino a este Pablo siendo Saulo, torturando a alguien y que la persona dijera, pero yo amo a Cristo igual. Y Saulo tratándolo a entender, de decir, pero ¿qué les pasa a estos? ¿Qué les pasa a estos que viven esta fe tan aferrada a su corazón? Pero ya siendo Pablo, él supo decir, pero ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ese Pablo comprendió todo, decir, a mí no me importa. No me importa lo que puedo vivir hoy día en esta carne, hoy vivo para el Señor. Y tercero y último, en el nombre del Señor. Allí la palabra del Señor nos habla en los últimos versículos. En el versículo 24 en adelante. Dice, al llegar Pablo a este punto de su defensa, se levantó Festo y lo interrumpió y le dijo, estás loco, Pablo. El mucho estudio te ha hecho perder la cabeza. Y Pablo dijo, no estoy loco, lo que digo es cierto y sensato. El rey está familiarizado con estas cosas y por eso hablo ante él con tanto atrevimiento. Estoy convencido que nada de esto ignora porque no sucedió en un rincón. Rey Agripa, le dijo Pablo, ¿cree usted en los profetas? A mí me consta que sí. Versículo 28, mire lo que responde el rey frente al acusado. Un poco más y me convences de hacerme cristiano. El rey, escuchando todo lo que había pasado, él contaba, y yo salí de acá, y yo perseguía a los cristianos, y yo me iba de sinagoga a sinagoga, pero un día, dijo Pablo, vino una luz que resplandeció mi vida, quedé ciego, pero el Señor me habló y me dijo, ¿por qué lo sigo? Y ahora estoy aquí predicando la palabra que el Señor ha sido entregada para nuestros antepasados y para nosotros. Y el rey dijo, por poquito y casi me convierto en cristiano. Miren nuestro testimonio, tu vida en las manos del Señor, lo que el Señor ha hecho, de donde Dios te ha sacado. Si lo quisiéramos modificar, si quisiéramos cambiar algo a nuestro pasado, ya no nos corresponde. Mire, querido hermano, quizás a alguien le sea necesario esta palabra en el nombre del Señor. Ya no podemos acomodar ciertas cosas. Las que dijimos, las dijimos. Y sobre todo aquellos que pudieron atravesar la etapa de las redes sociales, peor todavía. Y voy a pasar a explicar por qué. Porque hay aplicaciones tales como el Facebook, por ejemplo. ¿Cuántos tienen el Facebook en su celular, en algún lado? Ya sé los que no lo tienen más. Yo ya no lo uso más. Yo decidí no tenerlo más. Porque el señor Facebook se encarga de recordarnos lo que hacíamos hace 6 años atrás.
Y te dice, hace 11 años atrás eras esto. Y salías ahí y vos decías, pero ¿cómo puede ser que yo era esto? Y la gente me hablaba. Y salías con las mechas para un lado. Ponías ciertas cosas que no tenían nada que ver. Versículos bíblicos que no compatizaban con la imagen. No sé a cuánto les ha pasado cosas así, ¿no? Amigos que has tenido que vos decís, Señor, ¿pero qué hay de estos seres? ¿Cómo puede ser que estaba metido aquí? Cosas que tenías puestas que vos decías, pero ¿qué es lo que es esto? Y ahí el Facebook te recuerda, esto sos, esto eras, esto hiciste. A mí una oportunidad me salió los recuerdos y decidí borrarlo, Carlito, ¿qué querés que te diga? Decidí sacarlo porque empezaba a recibir cosas, vaya a saber a quién se las dedicaba. Yo cuando uno estaba en aquel entonces como el tipo los estados y vos largabas cosas y andás a ver quién es. ¿Cómo será que con el paso de los años digo, ¿a quién le habré dicho esa cosa? ¿Para quién habrá sido? Así que lo que ya dijimos quedó ahí. Y si has tenido alguna red social, queda publicado también en la nube, no sé dónde se van las cosas. Queda ahí. Pero si hay algo que el Señor en su palabra nos dice, que una vez que confesamos nuestros pecados y se las entregamos al Señor, Él en su sacrificio en la cruz del Calvario echó todos nuestros pecados a lo profundo del mar. Y Él ya no tiene memoria de lo que nosotros éramos antes. Él comienza a tener memoria de lo que vamos a vivir hoy con Cristo. Y ese es mi Señor. Y yo alabo a mi Cristo que hoy día el Señor me ha renovado. Yo alabo a mi Cristo que hoy día me ha dado nuevas fuerzas. Yo alabo a mi Cristo que hoy día me ha dado un nuevo hogar. Yo alabo a mi Cristo que me ha dado una nueva oportunidad de ser el reflejo de un Dios vivo, de ser el reflejo de un Dios que me ama, de ser el reflejo de lo que el Señor un día hizo por amor a mi vida. Pablo lo entendió y dijo, no puedo evitarlo. Si alguien quisiera investigar, como si yo me siento Pablo y digo, si querés meterte a las redes, querés buscar por ahí quién era yo, querés ir a mi ciudad, querés conocer a los míos de cuando yo iba a la escuela, de mi secundaria, en mi niñez, en mi adolescencia. Si vos querés buscar, buscá. Esta es mi vida, esto es lo que Dios hizo, pero aquí estoy. Dice ahí la palabra del Señor que Pablo le dijo, me gustaría que muchos vivieran lo mismo que yo, aunque sin cadenas en las manos. Pero aquí estoy por el Evangelio, siendo testigo. Aquí estoy por el Evangelio, dándolo todo. De esto se trataba. De esto se trata, ser la iglesia del Señor, que nuestra vida hoy día es el reflejo de su palabra, que nuestra vida es el reflejo del amor del Señor. Es cuando la gente nos vea cruzar, cuando la gente nos escuche hablar, cuando la gente nos comparta con nosotros, diga, algo tenés en tu vida, algo te sucede en tu vida, algo pasa en tu casa, y uno pueda decir, es el poder de Dios derramado sobre mi vida, es el poder de Dios en mi hogar, es el poder de Dios. Y le damos gracias al Señor. Quiero que oremos en el nombre del Señor. Vuelvo a repetir y ser insistente en esto. Tal vez hay ciertas cosas en nuestras vidas que quedarán contadas en el libro de la vida, quizás. Yo recuerdo que en mi niñez, hace poco escuchábamos con todo el equipo de músicos y multimedia, que de paso feliz día a los de la música, no sé si del músico, pero a nuestros músicos, que el Señor los bendiga en gran manera y que el Señor los siga usando. ¿Cuántos dicen amén? Así que si tiene algo para alimentarnos, aliméntenos por nuestro día. Pero compartíamos el lunes feriado con todo el equipo una palabra de parte del Señor, y siempre cuando era más niño venía el Educando para Crecer y las señas te contaban y te decían, cuando dejes este mundo iremos al cielo y allá en el cielo habrá un televisor grande.
Así me decía. Un televisor grande. En ese televisor grande va a comenzar a pasar toda tu vida en esta tierra. Y yo me quedó tan grabado esa imagen que ya no sé si es teológico o no es teológico, pero yo sigo insistiendo que en el cielo va a haber un televisor grande y ahí pasarán mi vida. Yo he hecho un protagonista donde digan la serie de Eliseo. Y voy a ir al capítulo de la billetera. Necesito saber dónde quedó esa billetera. Ahí voy a hacer una pausa y voy a retroceder y volver. Digo, alguien estuvo ahí en ese lugar. Bueno, pero digo, ¿qué pasaría el día que pase? Porque así lo dicen las Escrituras, ¿no? Imágenes de nuestra vida. En esa imagen de nuestra vida lo que tiene que salir es todo el progreso que hizo Dios en nosotros. De todas las etapas que viviste en el Señor. De cuando lloraste y derramaste lágrimas por cosas que quizás eran insignificantes. Y vos decías, pero por esto me amargué. Sí, pero ahí conociste un aspecto de Dios. Y después viviste otras cosas. Quisiste descarriarte. Y ahí va a pasar todo, ¿no? Y todo sin secreto. Cuando hiciste tal cosa, cuando pensaste que uno dice, pero me estaba viendo el Señor. Sí, pero lo que vamos a ver será nuestro progreso en Cristo. Los que vivimos en el Señor. Así que, hermano, te animo que puedas vivir la palabra tal como la vivió Pablo. De decir, entendí lo que es ser testigo, de dejar mi vida por el Señor. No el recinto, mi vida. Cristo no será algo en mi agenda, Cristo será mi realidad. Yo voy a vivir conforme a Cristo. No importa lo que estés pasando, yo sigo adorando y predicando a Cristo. Cerrá tus ojos allí donde estás y hagamos juntos esta oración. Quiero que por unos instantes puedas reconocer lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Y quizás sea la decisión que constantemente debemos de tomar, de entregarle nuestra vida al Señor. Quizás sea aquel momento en el cual, por una vez más, tengas que decir, Señor, aquí estoy para que transformes, para que me limpies, para que me renueves, Señor, conforme a tu palabra. Pero tal como lo entendieron aquellos apóstoles, que cuando fue ascendido el Señor, hubo una promesa y recibirán poder. Pero ese poder no será momentáneo. Ese no será un poder que solamente será efectuado a los fines de semana. No es un poder que solamente se habilitará cada vez que haga un evento especial, sino que me seré testigo todos los días de su vida y en todo lugar donde te muevas, aun cuando Dios te saque de la comodidad, aun cuando Dios te saque de tu zona de confort, aun cuando el Señor te mueva a ciertos lugares de este mundo, a ciertos lugares de la ciudad, aun en cada rincón y con cada persona, que seas testigos de Cristo. A veces en nuestros momentos más decisivos creemos predicar el evangelio solo a los que tienen un vínculo con nosotros. Queremos predicarle a familiares, amigos. Pero aquellas personas que recibieron esta promesa entendieron que no simplemente era para los suyos, sino que era hasta lo último de la tierra. Darlo todo hasta lo último de la tierra. Que podamos pensar, imaginar y sentir el amor que Dios tiene por los suyos. Señor, hoy oramos. Dale ahí en tu lugar, decirle, Señor, aquí estoy y oro para decirte, heme aquí, aquí está mi vida, Señor. De donde me hayas sacado, de donde me hayas traído, lo que hayas puesto en mi corazón, de cada cosa que me has librado, Señor. Aún aquellas vidas que pusiste a mi alrededor, personas que levantaron mi vida, tal como Bernabé lo hizo con Pablo, y Pablo lo hizo con muchos, Timoteo, Tito, a cada uno de ellos. Y una cadena sin fin que no se corta, porque eso es ser la iglesia. Por eso, Señor, gracias. Gracias por poner personas que oraron por mí. Gracias por poner personas que se preocupan por mí. Gracias, Señor Jesucristo, porque me has dado personas a las cuales puedo servir. Y quiero con mi vida ser el reflejo de un Dios de amor. Usa mi vida, Señor.
Ahí en tu lugar decirle: usa mi vida, Señor, donde sea que me encuentre, no solo aquí en este lugar, en mi trabajo, Señor, usa mi vida. Que no sea simplemente un lugar para recibir recursos en esta vida, sino que sea un lugar para testificar de Cristo. Señor, usa mi casa, que ese hogar reine no solamente la paz, sino que además sea el lugar donde comience a brotar las bendiciones conforme a tu palabra, Señor. Señor, utiliza nuestra familia, utiliza cada integrante de nuestro hogar, Señor Jesucristo, para que cada uno de ellos sea fortalecido con tu palabra, sea fortalecido con tu poder, y donde sea que nos encontremos, con las personas que nos relacionemos, Señor, usa nuestra vida, este testimonio vivo de lo que Dios ha hecho. No solamente creo, sino que lo vivo conforme a lo que Cristo ha dicho de mí. Por eso, Señor, hoy día te damos gracias. Gracias por librarnos de cada situación peligrosa. Gracias por librarnos aún de la muerte en esos momentos decisivos. Y gracias por darnos una nueva oportunidad en tu gracia y en tu misericordia para poder levantar tu nombre en alto. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te amamos y te bendecimos. Y en esta hermosa noche, una vez más, nos comprometemos en el desafío de tu palabra, a seguirte, a obedecerte, a servirte, Señor, y a darlo todo por amor a ti. Muchas gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Así participas de todas nuestras reuniones. Si querés recibir nuestros devocionales diarios, escribinos a Bendito WhatsApp. Te recordamos que contás con las cuentas de Fundación El Camino y Mercado Pago para cumplir con tus compromisos con el Señor. Seguinos en las redes sociales, en Instagram como @shd.ministries y en Facebook como Ministerio El Camino hacia Dios. Ministerio El Camino hacia Dios te espera nuevamente en sus próximos servicios. Dios te bendiga.